No tenemos elementos concretos de nuestra parte que establezcan que allí se fue a recuperar a alguien de alguna de estas sorprendentes experimentos, de algunos de estos experimentos hechos con seres humanos, pero ¿será tal vez que alguno de esos eventos especiales que mencionan en el comercial tiene que ver con algo así? Ya seguiremos investigando. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Pedimos ayuda legal y pedimos ayuda médica. Le digo bienvenida a María Schneider. Ella es la fiscal titular del Departamento Juvenil de la Fiscalía Estatal del Condado de Broward. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Un gusto tenerla aquí. Y le decimos bienvenido al cirujano plástico Rafael Gottenger. Hacía tiempo que no conversábamos aquí. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por la invitación. Muy, pero muy amable. Empiezo con usted en términos de lo que es una práctica seria. ¿Qué lo lleva a frenar cuando se encuentra con alguien que le plantea cosas fuera de lo común o extrañas o que lo hacen pensar que la persona no tiene claro lo que quiere? Mira, y eso es importante porque cuando uno ve lo que está pasando y no sabemos los hechos de lo que ocurrió aquí, lo primero es una historia médica completa, entender al paciente. Y cuando llega ese momento que uno dice que hay unas cosas que no me están cuadrando con ese paciente, simplemente no lo opero. Es un riesgo para mí o para alguien que la realidad de lo que está pidiendo no es la realidad de lo que yo puedo conseguir. ¿Le ha tocado en alguna circunstancia que llegue gente o le pidan que atienda a gente que ha recibido un tratamiento siniestro y que se busque corregirlo? Todo el tiempo, porque uno también hace guardia en hospitales. Yo guardio en Baptist Healthcare System y me ha tocado muchísimo por la emergencia, inyecciones en los glúteos con silicona, operaciones de mamas o operaciones de la barriga hechas fuera de Estados Unidos que se complican y nos llegan a nosotros. Eso pasa todo el tiempo. Lo que le preguntaba un ratito antes de comenzar el programa y lo que preguntaba al empezar el programa, con su experiencia, con todo lo que ha visto, ¿qué lleva a estas personas? ¿Qué le dicen cuando hay un caso formal, cuando sobrevive la paciente o el paciente? En algunos casos son varones. ¿De por qué arriesgarse de esa forma? Tristemente, esa es algo que no te puedo responder. No, el sí por qué hacen las personas lo que hacen es algo tan difícil de entender. Pero sabemos de que hay muchas personas de que quieren, la vanidad los lleva, pero también quieren obtener lo que nosotros estamos esperando hoy en día. Vemos en la media estas perfecciones, estas muchachas delgadas, con senos grandes, con cinturas pequeñitas, cosas que no son reales. Siempre hay alguien, claro, que tiene la gracia de Dios, que así es naturalmente, pero es muy difícil para la mayoría de las personas parecer así. Y yo creo de que eso es lo que lleva a estas personas buscando siempre algo más de lo que la naturaleza les ha otorgado. Y tristemente, muchas de estas personas no tienen los recursos necesarios para ir a un doctor como usted, tener los tratamientos bajo las circunstancias óptimas, y entonces van a estos lugares y terminamos con estas cosas tan terribles. Pero también tenemos que pensar todos que cada vez que tenemos un procedimiento médico hay riesgos. Siempre hay riesgos y muchos de estos riesgos son riesgos que nosotros aceptamos porque queremos el beneficio. Ahora, cuando tenemos estas cirugías electivas y más de eso, sabemos que no lo estamos haciendo en los lugares donde nadie, yo creo, que pensaba cuando fueron estos centros de que iban a tener el mejor cuidado médico. Claro. Y entonces están tomando un riesgo doble y muchas de esas veces están firmando documentos donde están aceptando esos riesgos tan altos. Me he encontrado con personas, desgraciadamente aquí mismo en el canal en su momento conocimos damas que, por ejemplo, por un descuento se hicieron una operación en la que terminaron pagando muchísimo más para que les resolvieran un problema gravísimo, en algunos casos tremendas infecciones, deformidades. Lo barato sale caro, dicen por allí. Por tan poco como $500, yo he tenido pacientes que se han ido a estos centros por el precio. ¿De $500 de diferencia? Diferencia entre lo que yo les digo con un centro donde lo opero o un hospital con todo lo que es de medidas de seguridad, a operarse que solamente con ver las imágenes de estos centros, ¿a quién se le ocurre entrar a esos centros para operarse? Y entonces por ese dinero se prefieren operar allá. En la cirugía plástica hay varias vías para llegar. Una es la necesidad. Hay personas que tienen una deformidad, personas que fueron víctimas de cosas horribles, en algunos casos brutalidad doméstica, han quedado en circunstancias en que les da vergüenza exponerse. Ese es un camino que creo hay unanimidad o casi en términos de que, por supuesto, es necesario recurrir a eso y hay que buscar el mejor mecanismo. Ahora, el otro es ese elemento tan difícil de medir que es la vanidad.
y de controlar. Hay personas que terminan inventando querer parecerse a un artista o a un artista, cuestiones bastante alucinantes. Cuando usted ve estas cosas, de lo que ha visto, ¿qué le ha llamado, qué le ha impresionado más a lo largo de los años de casos en los que las cosas no se hacen como se deben? Bueno, hay pacientes que vienen a la parte cosmética, como lo dijo aquí la colega, de que están buscando una mejoría, por ejemplo, unos senos pequeños y unos senos grandes, algo que se puede lograr sin tener que copiar a otra persona. Pero ya cuando la persona tiene un problema de autoimagen, una persona que cree que su nariz está mal, por más que se ve bien la nariz y quieren que su nariz quede perfecta, pero está bien, y hay un problema interno que yo no voy a arreglar con una cirugía. Y eso uno tiene que tener la capacidad de decirle, mira, yo no te puedo operar, yo no te voy a mejorar lo que tienes, mejor es que ayude un poquito de ayuda de counseling y un poquito de ayuda que te ayude a ver qué es lo que está pasando internamente en esta persona. Personas que vienen y quieren hacerse 20.000 procedimientos y de repente uno lo operó por algo sencillo y vienen y quieren más y más y sin un límite. También esa persona, hay algo que no está bien dentro de esa persona. Lo voy a plantear desde el lado de un cirujano, se lo voy a preguntar enseguida desde el lado legal. Un colega suyo que haga las cosas mal, que viole la ley, no solo enfrenta un problema legal, sino que puede perder la licencia para practicar la medicina. ¿Qué tan efectivos son los mecanismos de que se cumplan las regulaciones, de que se cumplan las leyes cuando vemos episodios de este tipo? Desafortunadamente, lo que yo vivo día a día es que mucha gente se hace llamar cirujanos plásticos, cirujanos cosméticos, ni siquiera son médicos o son médicos que son ginecólogos, cirujanos generales que empiezan a invadir el mundo de la cirugía estética por dinero. Y es lo que uno más ve. El cirujano plástico como tal tiene un entrenamiento muy largo, con muchas medidas de seguridad, que por eso uno es asociado al American Board of Plastic Surgery, donde tenemos que hacer recertificaciones, evaluaciones, entrenamientos continuos. Y es lo que nos mantiene al día con la cirugía plástica. Y eso es donde uno ve que uno hasta a veces intenta reportar o lo reporta a la Florida y no hay mecanismo cómo controlar eso. Desde el punto de vista de la estructura de la justicia. Lo que pasa es de que la Asociación Médica hace sus propias regulaciones. Entonces son regulaciones que son un poco amplias. Y es difícil para uno, cuando después ve uno de estos tropiezos, ¿no? Poder proceder criminalmente. También nosotros como pacientes tenemos que tener algo de responsabilidad. Hay muchos pacientes que van y no averiguan quién es la persona que le está haciendo, como estaba diciendo el doctor. ¿Son cirujanos o no son cirujanos? ¿Son especialistas o son personas de que nada más que están tratando de entrar en algo nuevo? Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad no de averiguar bien esas cosas, también de leer los documentos que estamos firmando, porque como te estaba explicando anteriormente, todas estas mujeres estoy segura de que han firmado muchos documentos diciendo yo reconozco el riesgo y estoy aceptando la posibilidad de que puedan pasar este tipo de cosas. Y al hacer eso es un documento legal. Ellas casi seguro que ni siquiera lo leyeron. Y déjame decirte que no haberlo leído no es defensa, claro. No es defensa. Ahora, ¿qué es una condena? Bueno, no existe un promedio, digamos, pero algo que uno pueda establecer como relativamente estándar para un médico que se establece que por la mala práctica mata a una paciente. Eso es un poco difícil también de explicar porque hay diferentes niveles. Tenemos el doctor de que hace una decisión que decide voy a usar este tratamiento, voy a usar este medicamento y resulta de que no era lo correcto para el paciente y tenemos una tragedia, ¿no? Pero eso no es culpa de nadie, ¿no? La ciencia, estoy segura que el doctor estaría de acuerdo conmigo, no es tan exacta como nosotros quisiéramos. Y por eso no hay responsabilidad criminal, claro. Entonces hay la negligencia, el doctor de que quizás debió de haber puesto más atención, saber un poco más de la historia del paciente y eso puede ser de que abra al doctor a la liabilidad civil, o sea que se le puede poner una demanda y la persona recupera dinero, recupera recursos para arreglar el problema. La persona culpable no va a la cárcel. La persona culpable no va a la cárcel, le costará mucho dinero y quizás hasta su licencia, pero no va a ir a la cárcel. Entonces tenemos el nivel más alto, que es el nivel criminal. Para eso tenemos que la persona tiene que tener intención, o sea, intención de hacer daño o una negligencia tan alta
que debió de haber sabido de que iba a hacer daño y no le interesó. Y eso es mucho más difícil. Ha habido casos donde se han podido llevar a cabo y comprobar de que la persona estaba, vaya, no tenía licencia ninguna, no tenía conocimiento. Estábamos comentando de que han habido casos donde personas se han hecho pasar por doctores o por especialistas y le han inyectado a la gente cementos, una pila de cosas el terribles. El caso aterrador de aquel llamado doctor Cemento, un personaje alucinante, que nada más verla a la persona, y por supuesto en ciertas circunstancias hasta es ilegal la apariencia de determinar algo, pero cuando uno veía a esa persona y decía, esta es la persona que a usted la va a dejar en buenas condiciones estéticas, era para salir corriendo a velocidad. Era para salir corriendo, pero aún así, ya como había la intención, ya es una persona que sabe que no tiene entrenamiento ninguno y está haciendo algo que no debería hacer, algo que sin licencia y sin la educación no se debe ni siquiera atentar, entonces ya uno puede proceder criminalmente. Y ahí depende de la condena. Si lo que se comprueba es que llegó a dañar a alguien, vaya, una cosa bien seria, puede ser una sentencia de 15 años, 20 años, algo bien grande. Doctor, con respecto a lo que dice ella en términos de la amplitud que tengan las regulaciones, en términos de lo que es la asociación médica, por ejemplo, ¿coincide con eso? Si es así, ¿hay áreas donde se pueda apretar, donde se pueda ajustar para tratar de que este tipo de personajes tengan más difícil la búsqueda de víctimas? La sociedad nuestra ha intentado por muchos años con el Departamento de Salud, por ejemplo, de la Florida, de intentar hacer más restricciones a quién puede hacer estas cirugías. Pero cuando uno tiene el título de médico, en general, uno puede ejercer haciendo cirugías. Y ahí es donde viene el problema, que una cosa es que yo sea certificado por el American Board of Plastic Surgery y una cosa es que yo sea médico con una licencia en el estado de la Florida. Y ha habido muchas luchas, pero nunca se ha llegado a poder hacer que el estado de la Florida diga que estos procedimientos solamente pueden ser hechos por gente entrenada y competente que tenga regulaciones que no están continuamente siendo evaluadas a nosotros los ciudadanos plásticos. Es correcto decir, si bien un médico, una médica general pueden realizar una cirugía, si alguien está pensando en cirugía, hay que buscar cirujano. Hay que buscar un cirujano plástico. No es porque se esté hablando mal del doctor o la doctora general, pero no es para lo que está entrenado. Correcto. Ella dijo algo muy importante, nuestra certificación. ¿Sabe cuánta gente me pregunta a mí cuando me ve en mi consultorio si yo soy un American Board Certified Plastic Surgeon? Cero. Es tremendo. Cero. E igual que los centros. Y una cosa importante de este caso que acaba de pasar, que es muy triste, no sabemos lo que pasó específicamente, pero esto puede ser desde un problema que tenga el paciente como tal, que quizá una historia médica completa puede haber detectado, pasando con un error de cirujano plástico, un error o un problema de anestesia, o sencillamente el lugar en cuanto a cómo procedió a la anestesia o al postoperatorio de esa anestesia. Que no sabemos nada porque no sabemos exactamente los detalles, no han salido a luz pública. Y lo tradicional es que son pacientes femeninas, pero hay masculinos y ha habido muertos. Hubo un caso muy, tristemente famoso de un señor que era artista que le quiso dar una sorpresa a su pareja y se fue a hacer, como lo digo de la forma más, un aumento del tamaño de sus órganos, de su órgano genital. Y el resultado es que se murió en el postoperatorio porque lo hicieron en un lugar donde básicamente la camilla era como si fuera un dormitorio del apartamento del lugar donde lo terminaron operando, que es un mundo alucinante. Es que las imágenes que mostraste de la inyección de grasa y todo eso da miedo. Ver lo que estaban mostrando ahí, eso, yo salía corriendo si yo veo algo como eso. El injerto de grasa o las técnicas de esterilidad del lugar, el postoperatorio en un lugar de caballos, eso es algo que es un crimen, eso me parece a mí que es una locura. Por eso yo digo de que nosotros como pacientes tenemos que tomar algo de responsabilidad también por lo que hacemos. La vanidad es una cosa, pero hacernos ciegos a los riesgos es otra, completamente diferente. Y menciono otro ejemplo, gente que trabaja aquí en el canal, por supuesto protegemos su identidad, pero en algún caso fue a preguntar a un lugar donde les decían, aquí es mucho más económico y es muy buena la señora, viene de un país de Sudamérica y tiene mucha experiencia, no es doctora, pero es una enfermera con una trayectoria muy, muy larga y la recibieron en una casa particular y la operación era en esa casa y la recuperación básicamente, como quien dice, es segundo dormitorio ahí a la izquierda y dijeron que no. Que muchas lo barato gracias, pero sale caro. Exactamente. ¿Alguna sugerencia de lo que no hemos mencionado para quienes están mirando?
Hay mucha información hoy en día cuando uno se va a operar en cualquier lugar, saber si el lugar está certificado, si el médico es certificado, quién es el anestesiólogo. Eso es importante averiguarlo y preguntarlo. No hay que tener pena en preguntar qué estoy firmando, qué es lo que me va a hacer y cuáles son las posibles complicaciones. Un gusto tenerlos aquí. Mucho gusto. Muchas gracias. Pero muy amables. Paréntesis, al volver.